nacional por ser nuestra principal fuerza para seguir creciendo. Atlantis, 20 años en el corazón de Ayacucho. Buenos días Ayacucho, buenos días Perú. Ipainata, Kashkanki, Oaojekuna. Amigos, muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros en nuestro segundo programa de bienestar. Porque estar bien es bienestar. Queridos amigos, el día de hoy vamos a tener varias cosas de las que vamos a hablar. Anteriormente, en el programa anterior hablamos un poco sobre todo lo que fue limpieza facial y tratamiento facial para los diferentes problemas que a veces se pueden suscitar, o para las diferentes cosas como cutis graso, como cutis seco, o también al mismo tiempo problemas de acné. Sobre todo destacamos que la limpieza superficial, la limpieza profunda era algo muy importante en el tratamiento. El día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre algo muy importante que sucede aquí en la ciudad de Ayacucho, y es el problema de la hiperpigmentación o las manchas. En mi consulta diaria en el Spa Exotic 247, que está justamente el 28 de julio, todos los días veo una inquietud muy grande en mis pacientes, y es aquella que muchas personas tienen problemas de manchas, y casi la mayor parte de personas no saben que el problema de manchas aquí en Ayacucho está regido netamente por la radiación solar. A diferencia de Lima, vamos a hablar así, en el clima de Ayacucho la radiación solar es sumamente fuerte, y la radiación UVB que contiene la radiación solar normalmente es sumamente fuerte. Esto hace que, aunado a problemas de grasitud que son muy comunes aquí en el rostro, problemas de fotosensibilidad, problemas acnéicos y problemas también de resequedad por el clima, y justamente ahora, amigos, que empezamos con clima netamente seco, estos son factores predeterminantes para que aparezcan manchas en la piel. No solamente esto, condiciones climatológicas, sino también al mismo tiempo ciertas otras condiciones, como son problemas post-embarazo, donde ha habido pues un desorden hormonal muy fuerte, y también postmenopáusico. Ahí tenemos dos tipos de manchas, las manchas de tipo melásmicas y las manchas de tipo cloásmicas. Pero en fin, todo esto lo vamos a ir desarrollando, y vamos a hablar también un poco sobre fotoprotección, que es muy importante en este programa. También, amigos, vamos a hablar con tres muchachos el día de hoy que, estamos muy orgullosos aquí en Ayacucho por tenerlos. Ellos están trabajando en dos proyectos importantes, y vamos a hablar un poquito con ellos sobre estos proyectos. El primer proyecto es la restauración y recuperación del río Alameda. Como saben, el río Alameda es un río que ha sido pues un poco maltratado, lógicamente, por la contaminación, y ciertas especies, como ellos me mencionaban, han desaparecido. Ellos quieren restaurar no solamente en este aspecto, sino en muchos otros más, como proyecto de restauración, como un proyecto ecológico. Y también, valga la oportunidad para poder decirlo, ellos están organizando el Festival de Ayacucho Extremo. ¿Qué es el Festival de Ayacucho Extremo? El Festival de Ayacucho Extremo es un nuevo festival que empieza a tener ya acogida acá en Ayacucho, sobre todo lo que es turismo extremo, quiere decir bicicleta de montaña, parapente, canotaje, etcétera, todos aquellos deportes pues que, si bien es cierto, por ejemplo en el Colca, por ejemplo en el Cusco, están siendo muy desarrollados, pero tenemos ya un festival aquí en Ayacucho en el cual pues van a ver estas disciplinas, en las cuales vamos a poderlas ver pues en mayor detalle. Y en nuestra parte gastronómica, el día de hoy tenemos como invitado al restaurante Sorba. Me llamó mucho la atención, queridos amigos,
el hecho de poder saber que teníamos un fast food de tipo griego acá en Ayacucho. Y bueno, estuvimos en el restaurante Sorba para podernos deleitar con los platos que ellos preparan, platos típicos de Grecia. Y me llamó muchísimo la atención y al paladar un plato muy especial que se llama gyros pita, y que definitivamente lo vamos a poder apreciar en uno de los bloques de nuestro programa, en el cual nos van a demostrar es el dueño, justamente el chef del restaurante, Mike, que tuvo la gentileza de estar con nosotros. Nos va a hablar un poco y nos va a presentar un poco los platos que él presenta en su restaurante Sorba, de comida griega. El restaurante se encuentra en la avenida Lima, cerca a pocos metros de la PIP. Ahí ustedes pueden degustar y degustar de todos los platos griegos. Entonces vamos a dar paso, amigos, a la primera parte de nuestro programa, en el cual hablamos un poco sobre hiperpigmentación y sobre todo el tratamiento que se hace en dos partes. La primera parte, el tratamiento de peeling, que lógicamente es adaptado a las condiciones climatológicas del Cusco. Vale recordar de que no todos los tratamientos despigmentantes pueden realizarse en todos lugares. Los tratamientos que son en Lima son completamente diferentes a los tratamientos que se realizan acá con las condiciones climatológicas que tenemos en este momento. Entonces, vamos, amigos, a apreciar este tratamiento de despigmentación en sus dos partes, la parte de peeling y la parte de hidratación. Adelante, estudio. Sabores y sentidos, gastronomía temática para eventos. Contamos con un equipo de profesionales con una propuesta integral. Para cada evento le ofrecemos siempre lo mejor en buffet internacional, nacional, regional, buffet marino, cócteles empresariales, coffee break, bocaditos dulces y salados, postres, chocolatería. La ocasión la eliges tú. Nosotros cuidamos el detalle de tu evento social, familiar o institucional. Girón Asamblea 426, teléfono 311077, celular 966-639493, 985-876415, RPM, numeral 623649, asterisco 742128. Sabores y sentidos, gastronomía temática para eventos. Buenos días, amigos, porque estar bien es bienestar. El día de hoy les vamos a presentar un tratamiento muy especial que hemos desarrollado aquí en Exotic Salón y Spa. Como ustedes saben, muchas personas aquí en Ayacucho, por la influencia del clima, por el sol tan fuerte y por la cantidad de radiación ultravioleta que normalmente hay aquí en Ayacucho y generalmente en la mayor parte de la sierra, como por ejemplo en Arequipa, Cusco, Andahuayla, Apurímac, Huancayo, etc., la intensidad de la radiación ultravioleta es muy fuerte, el sol es muy fuerte, y esto generalmente genera problemas de hiperpigmentación en la piel. Aquí llamamos hiperpigmentación en la piel aquellas manchas que aparecen normalmente en la piel y que muchas veces no sabemos a qué se deben. Muchas de estas razones que se dan en este tipo de problemas generalmente son problemas post-embarazo, problemas postmenopáusicos, problemas de agresión climatológica, clima seco, piel grasa y con la combinación también de una radiación ultravioleta muy fuerte, pues propinada por el sol. Entonces, para este tipo de tratamiento, de tipo de manchas, tipo melásmicas en este caso, es que hemos desarrollado, como les dije anteriormente, un tratamiento muy especial. Este tratamiento no es el mismo tratamiento que una persona pudiera tomar en Lima. Comprendemos que en Lima la incidencia de radiación ultravioleta por la contaminación ambiental y también porque Lima es una ciudad que se encuentra definitivamente llena de un manto nuboso que no permite el ingreso normal del sol y en este caso de la radiación ultravioleta. Es que el tratamiento es un tratamiento específico.
¿Por qué el tratamiento específico para aquí? Porque consta el tratamiento de un peeling especial que se realiza acá. Y este peeling consta de ácido cólico, consta de arbutín y un componente muy importante que no solamente vitaminiza la piel, sino que al mismo tiempo despigmenta la piel, que es el ácido ascórbico o la vitamina C. Entonces, vamos a dar paso el día de hoy a la demostración de este tratamiento despigmentante. La modelo que vamos a tener el día de hoy es una paciente nuestra de aquí de Exotic Salón y Spa. Ella viene siguiendo el tratamiento ya por 1 mes y medio. Vamos a presentar posteriormente las fotos de antes de ella y las fotos de después, que en este caso, o mejor dicho, la vamos a presentar a ella con las fotos de antes, en el cual ustedes van a apreciar lógicamente qué es lo que ha pasado en su piel durante todo este mes y cómo ha conseguido el tratamiento de despigmentación que le hemos aplicado lograr muchos beneficios y lograr definitivamente resultados muy apreciables en el caso de ella. Este tratamiento de despigmentación consta de 3 pasos. Para realizar cualquier tratamiento de piel, y en este caso el tratamiento de despigmentación, vamos a tener primero lo siguiente. Primero debemos tratar la piel. En el programa anterior tratamos lo que es limpieza facial. Limpieza facial, que es la primera parte de este tratamiento. Toda persona que quiera llevar este tratamiento va a pasar primero por la parte de limpieza facial, que es la parte donde se prepara la piel para el tratamiento posterior. Este tratamiento consta de 1 mes como mínimo, en el cual se va a llevar este tratamiento 2 veces por semana. Entonces, multiplicando 4 por 2, tenemos 8 sesiones durante 1 mes. La primera sesión semanal consta del tratamiento de peeling que les mencioné anteriormente, basado en ácido cólico, fítico, arbutín y vitamina C. Y la segunda parte de la semana es el tratamiento de hidratación. Lo que va a conseguir este tratamiento es que la piel poco a poco vaya descamándose y vaya eliminando poco a poco esas células que se encuentran hiperpigmentadas. Un tratamiento de peeling es solamente producir un recambio epitelial constante en la piel. Lo que el proceso normal será en 20 a 25 días, acelerarlo a un proceso de 1 mes. Esto quiere decir que la siguiente camada de piel que va a aparecer, por esa acción rápida de reproducción celular, va a traer consigo menos características de la piel anterior. Este es el fundamento de un tratamiento de peeling. Muchos de los tratamientos de peeling que se realizan en Lima no son compatibles cuando el paciente regresa de allá. ¿Por qué? Porque la radiación UVB es tan fuerte aquí que produce un efecto contrario, un efecto de hiperpigmentación. Entonces, dejamos establecido que para un clima tan especial o para una incidencia solar tan especial como la de Ayacucho, pues requiere un tratamiento muy especial que ha sido desarrollado aquí en Exotic Salón y Spa. Y la tercera parte de este tratamiento es el apoyo domiciliario que normalmente va a tener el paciente en su casa. Este apoyo domiciliario consta de un set de tratamiento que lo vamos a presentar posteriormente cuando termine la presentación del tratamiento, que consta de una leche limpiadora, despigmentante o blanqueadora, que es la que se va a usar todos los días porque ya el jabón cosmético va a darse de lado. No es posible utilizar un jabón cosmético mientras se lleve este tipo de tratamientos. La segunda es una crema despigmentante que consta de los mismos compuestos pero en cantidades más reducidas que hemos visto anteriormente en el peeling que se realiza cada durante la semana. El tercer compuesto es una ampolla, que es una ampolla regeneradora de la piel para que este proceso de regeneración epitelial con nuevas características de la piel se dé lo más rápido posible. Y la última parte de este tratamiento es el apoyo domiciliario. El apoyo domiciliario consta de 4 productos que van a ser usados durante todos los días en casa. Lo primero en este tratamiento domiciliario es la leche limpiadora despigmentante. Como comprenderán, en todo tratamiento que lleva un